¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén comenzando un excelente martes. Este es otro video de Siciliano en su taller. Para hablar sobre una pieza, me consultaron un amigo, un suscriptor, un seguidor, sobre una pieza que se llama sopapa de descarga. Vino el plomero, miró el trabajo, me dijo que tengo que cambiar la sopapa de descarga. ¿De qué se trata, Tano? Me dice. Le digo, bueno, comienzo por explicarte que la sopapa de descarga es lo que une el sanitario, ya sea el lavatorio, el bidet, la ducha, la bacha de la cocina, al sistema cloacal. O sea, mediante un sifón, mediante un fuelle o mediante un caño, es lo que conecta el sanitario a la descarga cloacal. Muy bien. ¿Cómo está compuesta? Ya lo miramos. Pero primero quería comentarles que vienen en diámetros de 40 milímetros, 50 milímetros, las hay de 63 milímetros. Son poco comunes las de 63 milímetros, pero se ve mucho en bachas. Y los materiales más comunes con los que se trabaja este tipo de piezas es PVC y bronce. Ya la de bronce está prácticamente obsoleta, porque incluso viene con cierta conicidad que cuando uno coloca el sifón o coloca el fuelle corrugado, tiende a patinar como es cónico, patinar hacia abajo. Y bueno, al principio no hay problema, después con el uso del agua hirviendo, de los fideos, las señoras, las mujeres o algún hombre que cocine como yo cocino, sabe que se tiende a aflojar y se cae. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a mirar una sopapa de descarga. Bueno, gente, esta es la sopapa de descarga. Esta es una sopapa de descarga de la línea FB, que está compuesta por una rejilla, que es lo que todos vemos en el sanitario. Después tenemos un O-ring de ajuste y la parte donde iría la conexión, ya sea el sifón, el fuelle, el caño. Además, vemos que tenemos un tornillo que tiene que ser de bronce o de acero inoxidable por razones obvias. Las razones obvias son que, como está en contacto con el agua, se oxida y se termina cortando. Pero para hacer un poquito más detallado el video, voy a poner pausa y voy a sacar el tornillo. Bueno, gente, acá tenemos el despiece de una sopapa de descarga de 40. Esta es, como dije, la base donde se conecta. Después viene la guarnición o el O-ring de empaque, que sería la parte de abajo del sanitario, de la bacha. Y después, desde arriba, se coloca la rejilla y obviamente el tornillo. Hay que tener cierta práctica, cierta maña, no es nada del otro mundo, pero tiene su vuelta. ¿Por qué el tornillo viene largo? Muy sencillo. Primero y principal, porque hay sanitarios de distintos espesores en cuanto a su anatomía. Y segundo, para darnos la posibilidad de maniobrar desde arriba buscando el centro de esta tuerca. ¿Dónde llevaría sellador esto? Si todo fuese en condiciones ideales, en ningún lado. Este caso particular, el O-ring, obviamente es un O-ring, es redondo. A mí me gustaban más, o me siguen gustando, cuando logro conseguir las que vienen con una arandela plana, exactamente igual a esta, pero plana. Por una cuestión de costumbre, llamémosle, yo le suelo poner un poquito de silicón acá, presento esto y le pongo un poquito de silicón acá. Entonces queda la empaquetadura un poco más compacta. Una vez que armamos esto, que colocamos esto, se conecta a la descarga. Vuelvo a repetir, ya sea sifón, ya sea fuelle o sea el mismo caño. ¿Lleva sellador ahí? Sí, siempre y cuando no sea fraguante. ¿Por qué no sea fraguante? Porque después, con el paso de la vida útil de esta pieza, vamos a tener que cortar el caño para poder sacarla. Bueno, gente, espero que les sirva el dato. Les mando un saludo. Gracias por seguirme.